¿Qué pasa en el Senado? Allí está Diego De Luca. Diego, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. Bueno, continúa aquí la comisión, sí, que se está llevando a cabo, presidida por Patricia Bullrich. Es Trabajo y Previsión Social y además Presupuesto y Hacienda, por eso es plenario. Bueno, te cuento que comenzó, Paulino, con bastante polémica, ¿no? Sobre todo entre la propia Patricia Bullrich y el senador Mayans, que expresó un agravio prácticamente, que estaba en disconformidad respecto de la proporcionalidad en cuanto a la comisión respecta, porque estiman que, o dicen, esbozan que les corresponde 6,6, que por qué se redondea en cierta forma a 5 senadores y no a 7. Bueno, luego Juliana Di Tulio, sí hemos tenido nosotros la palabra de Mayans también, luego Juliana Di Tulio, que en cierta forma le preguntaba, ¿no?, de manera retórica a la propia Patricia Bullrich respecto de la dinámica, ¿no?, de cómo se llevaría a cabo, entendiendo, o había entendido, que no iban a poder preguntar a los expositores, serán 15 en total. Lo hizo en primer orden Julio Cordero, el secretario de Trabajo, y luego recibió las preguntas, finalmente 1:30 terminó, pero se dio de esa manera, Y también fue fuerte lo de Mariano Recalde, ¿no? Si bien no llegó a agravios como Sima Jans, por ejemplo, fue fuerte lo que dijo o cómo se expresó, cómo se refirió a la propia presidenta del Bloque de la Libertad Avanza, la jefa del mismo, porque dijo que es una presidenta de facto como en la dictadura. Palabras textuales del propio Mariano Recalde. Luego sí se desarrolló con cierta normalidad, continúa desarrollándose de esa manera y tal como lo estipulábamos, se termina contraponiendo con lo que sucede en diputados. Sí, aquí llegaron bien temprano, antes de las 9 de la mañana tuvimos la palabra del senador Bartolomé Abdala, de la propia Patricia Bullrich, también de Cordero. Finalmente se designaron entonces los presidentes o las cabezas de los bloques y de las comisiones, y bueno, continúa desarrollándose. O sea, el objetivo, aquí, digamos, mañana también. El objetivo del oficialismo era acelerar el debate. Perdón, Diego, si me haces una pausa, sí, te interrumpo, te pido disculpas. Pero el objetivo era conformar las comisiones, eso se constituyó. El problema es que lo que está objetando la oposición es que no lo hicieron con los números que tenían que haberlo hecho. Claro. Y que por lo tanto, por eso le dice, entre otras cosas, que es una presidenta de facto, el propio Mayans, de la Comisión de Presupuesto de Trabajo, que además comanda la propia Patricia Bullrich, que se puso al frente de esa comisión. Eso no está zanjado por completo porque además Mayans dijo que podría llevarlo incluso a la justicia. Yo creo que el gobierno va a tener que entender que hay una lógica ahí donde van a querer comprar tiempo en el justicialismo para demorar el debate y que la justicia tenga que expedirse. Y como todo siempre termina en la justicia, Paulina. Claro, porque lo que no procesa la política termina judicializándose cada vez de manera más creciente en la Argentina, fruto de la escasez de consenso. Porque dijeron que redondearon para abajo y no para arriba. Por eso el número les dio, no es lo que les daba a uno, lo que le daba al oficialismo no le daba a Mayans. Si se redondeaba para abajo, el oficialismo triunfaba. Si se redondeaba para arriba, triunfaba la oposición. ¿Quiso el oficialismo? Redondeó para abajo, logró éxito. Esa fue la discusión. Definitivamente, ahí lo que hubo fue, de parte de Patricia Bullrich, astucia política. ¿Cómo va a terminar esa discusión? No lo sé. En la Argentina nunca se sabe. Nada termina en otro lugar que no sea en la justicia cuando no se procesa. El tema que terminamos hablando de esas nimiedades cuando en realidad lo que está en juego es una reforma laboral. Que no es menor, que es un capítulo muy importante, trascendente. Y que creo que va a terminar en la justicia también si sale. Y que va a terminar en la justicia. Al menos los jueces yo creo que no están muy conformes con al menos uno de los artículos de este proyecto. ¿Cuál particularmente? El 91, que tiene que ver con la justicia laboral, Paulina. Porque establece? Mirá, perdón, Diego, estamos ahí, te mantenemos en pantalla, ya volvemos al encuentro con vos, pero acá hay algunos temas que están sobrevolando que no son menores. Mira, si me dejás buscar el artículo, Paulino, dame 2 segundos. Mientras vos lo buscás, una cosa que es importante de la reforma laboral, elimina el estatuto del periodista. Sí. Para lo cual hay entidades que se han manifestado abiertamente en contra a ese aspecto y hay senadores, consta algunos, Carolina Lozada, que fue colega, periodista, que ese aspecto intenta modificarlo. Veremos si hay plafón para hacerlo o no. Yo ya hablé con Cordero, Paulino, esta mañana, y él decía que va a regir para adelante. Ninguna ley es retroactiva, eso está claro. Claro, pero todo digo, lo que están dentro hoy, pero si vos derogás un estatuto, claro, pero si vos derogás un estatuto, o sea, ¿por qué nos regimos? Por el estatuto derogado. ¿Cómo va a funcionar? Si está derogado, por más que sea para adelante, ya hay un estatuto que no se le aplica a nadie. Claro. No se le puede aplicar a nadie porque se derogó. Sí, correcto. Sí, también tenés razón. O sea,
Está bien, porque la ley es para adelante. O sea, vos cambiás las penas, aumentás las penas, nadie que empezó el juicio antes puede someterse a esa pena, ¿no? Está bien, pero acá no, porque si se cae el estatuto no hay estatuto. Lógico. Claro. Más allá del periodismo, la modificación, la modernización laboral establece un banco de horas, establece mayor flexibilidad al momento de los pactos para las vacaciones. Pero también es cierto que hay tres cosas que hay que desmitificar, porque algún sector del peronismo levanta la bandera de se termina el aguinaldo. No, mentira. No va a haber más vacaciones pagas. Mentira. Ahora, esos dos ítems, más horas extras, que también van a seguir existiendo, no van a ser contados al momento del cobro de una indemnización eventualmente tras un despido, lo cual abultaba las indemnizaciones. Además, ingresos extras a los salarios, que muchas veces los jueces contemplaban como parte de los ingresos o de los salarios, vehículos, celulares, en particular en gerentes y demás de compañías o directores, tampoco van a ser, son explícitamente excluidos de la legislación que el oficialismo intenta validar allí en el Senado de la Nación. Acá tengo el artículo y por lo cual la mayoría, en su mayoría jueces laborales, ¿no? Pero la Asociación de Magistrados se expresó y rechazó justamente esto porque el artículo 91 de este proyecto que llega al Congreso dice... Vamos, Diego, Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de traspaso de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta ahí estamos bien, porque se hablaba del traspaso que nunca ocurrió, claro, y que de hecho está por ley. Una vez, acá viene el problema, una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme a las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos. Entonces los jueces lo que tienen miedo es que directamente no haya justicia del trabajo. Pero claro, no pueden disolver, eso sí está mal. Claro. No podés disolver. Pasaría lo mismo que con el Estatuto del Periodista, lógico, porque una vez que disolvés, lógico, porque no tenés quien la aplique. Conflictos laborales, evaluar una cuestión laboral vas a tener siempre. Una cosa es que vos quieras terminar con esta justicia del trabajo que está hoy. Y otra cosa es que la quieras erradicar. Siempre vas a tener para discutir un tema laboral. Que puede ser real y que... En todo caso tenés que reemplazarla. Lógico, pero no, disolverla no creo. Y esto no implica, digamos, ser pro jueces laborales que han sido socios, esto corre por mi cuenta, de los grandes estudios contables para abultar muchas indemnizaciones sobre las cuales además los jueces hicieron probablemente un patrimonio que difícilmente puedan explicar o que lo tengan en manos de terceros. Estamos de acuerdo. Hoy dijeron una verdad que para mí son dos cosas distintas, no podés dejar sin jueces. Lógico. Hoy dijeron una verdad que para mí es el centro de la reforma. Los chicos jóvenes buscan otras modalidades de trabajo, que hoy no las contempla la legislación de trabajo que tenemos. Cualquier chico joven que vos encontrás hoy está buscando una nueva modalidad laboral. No quiere la relación de dependencia. No quiere esa relación. Están buscando otras formas, que muchos las conocieron porque anduvieron por otros lados. Se aburren rápido. Por lo que fueran. Bueno, pero buscan otra forma. Si vos les tenés que dar las herramientas para que tengan otras formas laborales, y esos también pueden tener un conflicto laboral. Para eso también necesitas los tribunales de trabajo. Más allá de que como no hay una relación laboral en muchos de esos, porque son prestadores de servicios, porque son cuentapropistas, porque son autónomos, porque son monotributistas que no van a tener una relación de dependencia en tanto y en cuanto sigan siendo monotributistas, puede haber conflictos que igual te lleven al ámbito de la justicia. Pero si es un contrato laboral, aunque seas monotributista, ¿vas a ir a la justicia laboral? Diego, perdón todo esto, pero valía la pena poner blanco sobre negro. En el mientras tanto, lo que va a ocurrir es que va a haber distintas presentaciones, distintas ponencias en ese ámbito que es el del Senado, ¿no es cierto?, en comisiones, de acá hasta el viernes. Exactamente, bueno, sobre todo dos nombres tal vez que podemos destacar, que son el del propio Julio Cordero, el secretario de Trabajo, y también se me ocurre por el lado de la CTA, el representante del secretario general Hugo Yasky, así que viene para largo la jornada. Ya han hecho algunas preguntas, recién hizo una locución la jefa de la comisión, la presidenta de la comisión, Patricia Bullrich, y vos lo decías, bueno, exposiciones hoy, mañana, y puede que haya dictamen el viernes. No son tan optimistas algunos, pero podría llegar a darse de esa manera. Sí es fundamental para el gobierno tener presupuesto por primera vez en su gestión. Recordemos que el 2026 sería el primero, por eso tanto énfasis en esto y también en la repartija, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en la proporcionalidad de la que tal vez se quejaba el propio Mayán y el Partido Justicialista en general. Volvemos, Diego, en instantes nada más. Me quedo con la imagen de adentro. Está preguntando el senador Maxi Abad, a ver qué le está preguntando. Sigue Julio Cordero haciendo la presentación, la ponencia. Esto es en vivo a esta hora en el Salón Azul.
derribar prejuicios, tenemos que generar condiciones para la conversación constructiva y que tenemos que encontrar marcos que nos permitan avanzar hacia un futuro con mayor oportunidades. Una vez dicho esto, yo sí tengo preguntas para formular, porque creo que todavía tenemos muchas dudas en el marco de esta propuesta. Usted dijo muy bien, secretario, que el equilibrio fiscal es una premisa de este gobierno. Yo lo comparto, porque además creo que es indispensable para ir a buscar crédito en el exterior a tasas razonables frente a una Argentina que permanentemente defaulteaba y nosotros lo necesitamos. Y mi pregunta tiene que ver con si le vamos a quitar el 3% al fondo al CIPA, y ese 3% lo vamos a colocar los empleadores en el marco de entidades financieras que son controlados por la Comisión Nacional de Valores. Si usted sabe cuál es el impacto fiscal que eso va a generar en un régimen previsional que durante mucho tiempo todos y de todos los partidos políticos decimos que está mal, que no tiene recursos y que tenemos que tener seguridad hacia el futuro. Esa Lo que está preguntando el senador Abad tiene que ver con algún planteo que ha hecho algún sector, digamos, de los aliados respecto a si no habrá un desfinanciamiento sobre los ingresos al sistema previsional. Bueno, eso es un aspecto, es un capítulo. Allí está el senador Abad haciendo la pregunta, o tal vez en un ratito tomemos lo del propio Cordero. Alguien me aclara que está perfecto lo del artículo 90 y 91 de la reforma como se plantea. El traspaso está consagrado en la Constitución, ¿sí? Lo dijiste vos. Ya está creado el Foro Laboral Porteño. No va a haber situación en donde no pueda recurrirse a un juez. Eso es el fallo Levinas, me dice, por eso se llega a esta situación. Artículo 129 de la Constitución y disposición transitoria 15ª. La justicia nacional hoy la financian todos los argentinos y los jueces se eligen con la conformidad del Senado Nacional. ¿Qué tiene que ver el senador de Formosa para tener que dar la conformidad de un juez que tiene competencia en la ciudad, salvo la prórroga de competencia? Como ejemplo. Leo textual. La verdad, implacable. Gracias, querido Santiago. Una eminencia en el mundo de lo jurídico. Nos estaba viendo, así que agradezco enormemente el aporte. Acabo de leerlo textual. Sí, y yo lo que te estoy diciendo no es lo que yo digo, sino lo que dicen los jueces, claro, ¿no? Exacto, que son refractarios porque pierden cuota parte de poder, porque son desplazados. Y además hay que decir esto. Digamos, qué sé yo. Si hoy todavía no tenemos justicia del trabajo en la ciudad de Buenos Aires, cuando ya salió una ley y demás, es porque son los propios jueces que creen que por pasar a la órbita de la ciudad de Buenos Aires van a perder privilegios. Porque dejan de ser jueces nacionales para ser jueces locales. Exactamente. Pasó con otra parte de la justicia. Exactamente. Bueno, antes de volver al diputados, porque empieza la sesión a las 2 de la tarde. A ver, pongamos una imagen del recinto. ¿Están ya sentándose o todavía no? Lola Echar, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buenas tardes. Hola, Paulino, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos, desde el Salón de Pasos Perdidos. Aún faltan bastantes diputados. Si pueden ver ahí en imagen, ven que estarán las bancas varias, casi muchas, la mayoría vacías. Por el momento son 129 los que tienen que presentarse en el recinto para que haya efectivamente quórum y pueda comenzar la sesión que por supuesto se espera que sea de aproximadamente 13 horas y que arranque directamente con un debate, porque no hubo un acuerdo en la previa reunión de labor parlamentaria que se realizó a partir de las 12 del mediodía. Entonces, como no hubo un acuerdo, va a arrancar directamente la sesión debatiendo lo siguiente, el modo de votación. Por un lado, el gobierno quiere que se vote capítulo por capítulo y lo que quiere la oposición es que se vote artículo por artículo de forma un poco más meticulosa, intentando allí modificar un poco más, sobre todo los aspectos que tengan que ver con la ley de presupuesto 2026, que como sabemos tiene puntos controversiales, sobre todo para la oposición, que tienen que ver con derogar las leyes que ya sancionó el Congreso, por un lado, de financiamiento universitario, y por el otro la ley que acompaña justamente la emergencia en discapacidad. Esos dos son como los núcleos, digamos, un poco más problemáticos y los que se esperan que tengan justamente más peso a la hora del debate aquí en diputados.
Bien, Lola, un beso, como siempre, gracias. Hasta dentro de un ratito, volvemos cuando esté ahí empezando todo a transcurrir. Recuerden que efectivamente mañana hay una movilización de la CGT, va a ser epicentro del Congreso. Va a haber una movilización con un paro nacional de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, el núcleo más combativo, más duro de los estatales, a diferencia de UPCN. Los sindicatos aceiteros van al paro a partir de esta medianoche, por 24 horas. Está el conflicto con los controladores aéreos que empezó en el día de hoy con las repercusiones y con las secuelas que ustedes contábamos, que ustedes veían en el transcurso de esta mañana y recién contábamos al mediodía. Y más allá de todo eso, después está el debate sobre lo estricto de la ley en materia de modernización laboral y todo lo que queda pendiente respecto al tema presupuesto. Y yo quiero sintetizarlo en 3 o 4 aspectos, que no me parecen menores. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta de un diputado que votó ayer nomás la insistencia en emergencias como la de pediatría, como la de fondos universitarios o en materia de emergencia para la discapacidad, hasta 2027, borrando con su propio codo lo que escribió de puño y letra en 2 oportunidades este mismo año a propósito del veto del gobierno? ¿Cómo hace para justificar tamaño nivel de contradicción? Más allá de todo eso, son leyes que deroga una ley de presupuesto, cosa que impide la ley de administración financiera, porque son leyes vigentes, pero que el gobierno no cumple. Y así todo, nada pasa. En un contexto donde el gobierno hizo cosas demostrando que ahí había cuestiones a atender. Después de la elección, otorgó un aumento en 3 cuotas de más del 30% para los prestadores en materia de discapacidad, reconociendo que había allí efectivamente un déficit, un pasivo. Los prestadores lo que dicen es que eso me compensa parcialmente. El tema es todo lo que perdí hacia atrás. Y además no me iguala a la situación de enero 2024. Más allá de todo eso, también deroga la indexación que hoy existe con la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares. No es un tema menor, porque eso es lo que permitió solidificar un camino en la base de la pirámide social de manutención de ingresos pese a las adversidades y el fuerte ajuste que atravesó la economía argentina. Eso también está en el proyecto de presupuesto. Que logra un dictamen mayoritario con el aval de 28 firmas en las cuales acompañan el PRO, el MID, la Unión Cívica Radical, los legisladores de Misiones, que ya son casi como propios, el acuerdo con Rovira es explícito, en el Senado y en diputados, Tucumán, Jaldo, que dijo pese a ello que cuando vayan a la discusión en particular, lo que decía Lola, que es lo que tienen que resolver, cómo lo van a zanjar, van a votar en contra del artículo 75, que es el que deroga estas leyes vigentes. San Juan, Orrego y Catamarca. Jalil, que hoy es casi un aliado. Un gobernador de los menos combativos. Justamente Jalil y Jaldo, los 2 peronistas que ayer no estuvieron en la casa de la provincia de La Pampa, donde se juntaron los más contestatarios, los más críticos, a los que el gobierno no convocó todavía al diálogo, salvo a Gerardo Zamora, a quien Santilli lo fue a ver especialmente a Santiago del Estero. Tal vez por esos vínculos de Santilli con el mundo del fútbol y esa cercanía que tiene incluso con todos, en un dialoguista por excelencia y un hombre de la política por excelencia. ¿Se acuerdan que fue un encuentro con el propio Zamora y donde se reunió además con Elías, el actual gobernador recientemente asumido en Santiago del Estero? Pero después estuvieron allí. Tenemos la foto Casa de La Pampa de ayer. Estuvo Siloto, el anfitrión, al mediodía. Estuvo Kicillof. Estuvo Gustavo Melella, el gobernador de Tierra del Fuego. Estuvo Gildo Infran, el gobernador de Formosa. Y estuvo Ricardo Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja. 4 de los 5 que estuvieron ahí, el gobierno decidió no convocarlos. Abrió el diálogo, llamó a 20 gobernadores, pero a 4 dijo, no tengo nada que hablar, son la antítesis, no tengo nada que acordar. ¿Qué es lo curioso? Que un gobierno que cambia de actitud, que va hacia el diálogo, que intenta prosperar en la construcción de consensos, no contemple al menos la convocatoria a los gobernadores para que después los gobernadores hagan los desplantes que quieran, pero ya será problema de los gobernadores, no del gobierno nacional. Porque si no, es el diálogo de los que pensamos más o menos igual. Es la concertación plural de Cristina, Cobos y vos. Era una concertación plural de los que pensábamos igual. Cuando Cobos pensó distinto, le echaron. Y el ejercicio de la democracia implica eso. Ese ejercicio que nos permite crecer en una opinión superadora o zanjar diferencias. Bueno, digo todo esto porque en diputados, esta es la foto de ayer, ¿ven? Como ustedes pueden apreciar, es una foto que tiene lo más refractario al gobierno nacional.
es una foto que intenta encarnar una oposición ya casi a todo lo que el gobierno plantea. Es un modelo casi antagónico el que los gobernadores pretenden. También el gobierno nacional dice, yo soy antagónico a ellos. Sin embargo, Silotto, que estaba sentado en la mesa, que fue el anfitrión en el centro, como ustedes lo ven, el gobernador de La Pampa, ayer validó un convenio con el gobierno nacional por el cual destrabó el envío de parte del gobierno nacional por la deuda de la caja jubilatoria que está judicializado por más de 62.000 millones de pesos. También eso muestra que el gobierno empezó a tener una gestión política diferente. Empezó a administrar relaciones de manera distinta. El correlato es lo que estamos viendo. Veremos con qué éxito de todas maneras en el mediano y largo plazo. ¿Qué pasa con la historia de esta mujer en Misiones, que tanto dio que hablar ayer, etcétera? Te escuché ayer. Que se quedó con los fondos del viaje